Bien, procedamos ahora sí a resolver y hacemos lo mismo. Miren, sumatoria de fuerzas en X. Vamos a ver, ¿quiénes se están moviendo en X? Todo esto es X. Está Fx que va a ser positivo. ¿Quién está contrario a este movimiento de Fx? Está la fricción cinética, por eso es negativo. E igual a 0, perdón. Igual a 0. Ahora sumatoria de fuerzas en Y. Me fijo quiénes están en Y, jóvenes. Miren, está la fuerza normal que es positiva. ¿Quién más dijimos que estaba? Miren, Fy, que es el mismo que está aquí. Entonces, positivo también porque está arriba del origen, Fy. Y hacia abajo, ¿quién tenemos? El peso. Entonces, sería menos W igual a 0. Ahora, procedo, jóvenes, a despejar para fuerza normal. Igual. Suma, entonces pasa a restarte Y menos, perdón, Fy sería en este caso, Fy. El peso resta, suma. Bueno, entonces ahora sí, saco la fuerza normal. ¿Quién es Fy? Bueno, Fy es 0.5 F, sería negativo, 0.5 F. Más, ¿conozco el peso del cuerpo? Sí, son 300 newton. Chicos, no puedo trabajar. Fíjense bien, esta tiene, ¿verdad? Este término tiene la letra F, una variable F y este no, entonces hasta ahí nomás queda. Bien, ahora sí, nos vamos, ¿verdad? A despejar para encontrar F. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Lo voy a hacer aquí. Fx. Lo que resta pasa a sumar. Entonces sería fricción cinética. Y sigo trabajando. Fx es igual ¿a qué es igual fricción cinética? Mu cinético por fuerza normal. Fx. ¿Conocemos el mu cinético? Sí. ¿Cuánto es? Aquí lo tenemos. Miren, 0.4. ¿Conocemos la fuerza normal? También a medias, pero la tenemos. Y es negativo 0.5 F más 300 newton. Bien, ahora, ¿verdad? Procedemos matemáticamente y decimos Fx. Voy a multiplicar 0.4 por negativo 0.5 F. ¿Cuánto me va a dar? Negativo 0.2 F. Signo que sigue, más. Ahora 0.4 por 300 me va a dar 120 newton. ¿Ven? Ahí está. Ahora sustituyo quién es Fx y me voy a ver acá que Fx es 0.87 F. Entonces Fx sería 0.87 F es igual a negativo 0.2 F más 120 newton. Bueno, ahora ¿qué procede? Unir las Fs. Lo que resta pasa a sumar. Entonces digo 0.87 F, miren, resta, pasa a sumar. 0.2 F es igual a 120 newton. Como ya tienen, ¿verdad?, la misma variable, entonces procedo a hacer la suma y eso me da 1.07 F igual a 120 newton. Y como F es la incógnita, entonces despejo. 120 newton, lo que multiplica, divide. 1.07 y al final me tiene que quedar que F, ¿verdad? Tomo la calculadora, es 112.15 newton. Y ahí está, ¿verdad? Jóvenes, fíjense bien, ¿verdad? El ejercicio resuelto, ¿verdad? He resuelto 5 ejercicios, muchachos, que les van a servir mucho, ¿verdad? Para que ustedes puedan desarrollar, ¿verdad?, lo que es la tarea número 1. Ahí están con respuestas, pueden verlos. En algunos no aparece el bosquejo, pero tienen que hacerlo y sacar el diagrama de cuerpo libre. En física se necesita mucha imaginación, creatividad, no ser buenos dibujantes, ¿verdad? Yo no lo soy, pero sí para que tengamos la idea qué es lo que está pasando, jóvenes. Entonces espero que hayan entendido. Recuerden que estos temas ya llevan un poco de mayor grado de dificultad y estoy tratando de hacerles, bueno, hoy les hice 5 ejercicios, entonces que les puedan servir, ¿verdad, jóvenes? Gracias.